ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saludo tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita, hermosa oportunidad de poder comunicarme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es jueves y para aquellos que han llevado el hilo tonal de este ministerio saben que es jueves de Aguas Profundas, sección que tomamos de la semana para hablar de temas profundos de la palabra de Dios, temas que a lo mejor no escuchamos a menudo y que posiblemente muchos podemos tener dudas sobre aquellos temas. Si en algún momento desea que hablemos sobre un tema en particular, también nos puede escribir y haremos todo lo posible para poder hablar y explicar sobre este tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia y le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder recibir sus palabras, entenderlas y guardarlas en nuestro corazón y posteriormente que dé mucho fruto, que la podamos poner por obra porque es el propósito del Padre. Que la palabra que Él inspiró sea útil para nosotros, para redarguirnos y para ayudarnos en estatura espiritual hasta llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En cierta ocasión conversaba con un gran amigo, de hecho mentor en lo que me dedico, que es el sonido, el audio y la producción musical. Me hablaba y me daba algunos consejos que, aunque era directamente con el audio, se conecta con muchos propósitos y circunstancias de la vida. Él me decía, mira, el audio se compone de una cadena para llegar al resultado final. Es una cadena con múltiples eslabones, donde cada eslabón se necesita proceder de la manera correcta para que al final podamos obtener el resultado deseado. Si analizamos la vida en sí, es una cadena de múltiples eslabones. Y si en alguno de esos eslabones llega a haber una ruptura, llega a haber una fricción, comienza a dañar el desempeño de la misma. No se puede desarrollar de una manera eficaz. Y creo que nosotros debemos meditar en esta realidad, que a veces por vivir la vida acelerada y dejarnos guiar de los protocolos y diseños del mundo, no analizamos. De hecho, esto comienza desde el mismo momento que como seres humanos estamos en el vientre de nuestra madre. Si no hay una buena alimentación, va a impedir que haya un excelente desarrollo. Si no hay un excelente desarrollo, entonces comenzarán a atrofiarse muchas partes o procesos de desarrollo del ser humano. Uno de los altos índices hoy en día es el déficit de atención. Por tantas cosas que dentro del proceso del ser humano no se manejan de la manera correcta. Por poner un ejemplo, un niño no está en la capacidad a muy corta edad de poder intervenir o manipular algunos equipos tecnológicos. Y si permitimos que eso suceda, inmediatamente comenzamos a saltarnos la cadena que se debe hacer consecutivamente para que haya un desarrollo óptimo. Y al suceder esto, entonces, comienzan a haber problemas en su parte cognitiva mental. Ahora, todo esto simplemente es un ejemplo para llegar al punto. Pero también sucede con la naturaleza. Cuando no tienen el debido proceso, comienzan a haber problemas con el desarrollo de su fruto, a no tener las propiedades correctas y completas. Esto es una muestra de que todo en la vida necesita desarrollarse de la manera correcta. Tanto la vida, nuestro nacimiento, nuestra llegada a esta tierra, como nuestra salida. Y sobre este punto quiero hablar. Analizando la palabra de Dios, puedo llegar a la conclusión de que la salvación es como una cadena con muchos eslabones, cada uno con una identidad, un proceso y una transición que nos va a llevar a poder obtener este gran privilegio. Pero muchas veces las personas no entienden o más bien quieren entenderla a su manera, no bajo los requerimientos del Señor, sino lo que ellos consideran. Muchos piensan que el escuchar la palabra ya los hace merecedores de la salvación. O otras personas piensan que por el hecho de decir que creen en Dios, ya les otorga el derecho a la salvación. Otras personas piensan que pueden hacer la oración de fe y continuar pecando y los hace merecedores de la salvación. El mismo Señor dijo que en aquel tiempo muchos llegarán
y diciendo: Señor, nosotros servimos en la iglesia, hicimos milagros, hicimos ayunos, hicimos un fin de cosas, pero al final la conclusión es que Jesús le dice: yo a ustedes no los conozco. Si no los conozco es porque nunca hubo una comunión, no hubo una relación, no hubo algo que hace parte del desarrollo de una relación. Entonces, apártense de mí, porque si no los conozco, quiere decir que hacen parte del reino de las tinieblas. Y este es un tema muy debatido, es un tema bastante profundo en el cual debemos meditar y tener muy en cuenta, porque estamos hablando de algo muy precioso, de algo muy delicado, y es la salvación, porque es eterna. Y la palabra de Dios que se escribió para traer a nosotros luz, ella se cumplirá con tal precisión, así como el Señor dijo que iba a entregar a su Hijo unigénito. Lo entregó porque era el único medio para la redención de nuestras vidas, para abrirnos un canal, una puerta. Pero muchos, lamentablemente, por falta de conocimiento, como dice la palabra, por ignorar la revelación, se han perdido. Y qué desafortunado cuando una persona crea que vivió toda una vida de la manera correcta y se encuentre con esta gran realidad. Una forma que vamos a presentar en un pasaje de poder entender todo esto, lo podemos encontrar en múltiples parábolas que nuestro Señor Jesucristo habló sobre el reino y sobre el regalo de la salvación, pero vamos a entrar en materia específicamente en la parábola del sembrador, y que de alguna manera nos habla con relación a esta cadena que está llena de varios eslabones. Mateo capítulo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da frutos. Produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Nota rápidamente que hay una cadena consecutiva. Tiene que oír la palabra, entender la palabra y dar frutos. Y aquí especifica de 3 maneras: 100, 60 y 30 por uno. Este es un principio de reino. Entonces el Señor también nos habla a través de esta parábola de muchos que llegó la palabra, o sea, que se sembró, pero que por causa de múltiples circunstancias perdieron aquello que había llegado para gran bendición. Algunos, los problemas, las circunstancias de la vida, lo hicieron que se olvidaran de esa palabra. Se entretuvieron en los negocios de la vida, se dejaron llevar por los afanes y lamentablemente llegó el enemigo y les robó, les arrebató esa palabra de gran bendición. Entonces, el primer punto que vamos a tener en cuenta para resaltar sobre este eslabón de la salvación y vida eterna es que el primer medio que usa nuestro Padre Dios para acercarse a nosotros es a través de su palabra, de un mensaje, como dice la palabra, de salvación, que lo conocemos como la predicación del evangelio. Y el mismo Pablo dice que el Señor le plació salvarnos por el evangelio que el mundo llama locura. Y es precisamente porque es una palabra que contradice lo natural, que contradice lo razonable para el hombre, y que comienza a abrirnos un portal, unas posibilidades de conectarnos a través de ella por el Espíritu Santo a la verdad. Y esa verdad entonces nos hace libre, nos hace reaccionar, entrar en sí, como le sucedió al hijo pródigo, y entonces comenzar a entender nuestra realidad, y ella nos va a conducir por inercia a entender el resto de los procesos, que es aceptar la condición, que es el segundo punto, de pecado natural. Y esto nos llevará a tener un arrepentimiento genuino. Entonces, primera instancia, recibir la palabra del evangelio, tal como lo dice su palabra, con mansedumbre, para que entonces ella produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento, como dice su palabra, que esté acompañado de buenos frutos. Esto lo vamos a entender en la cita que está en Marcos 16, 15 al 16. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, escúcheme muy bien, lámpara a tus pies, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que nos está diciendo que dentro de este protocolo, instrucciones que Dios ha entregado para ser salvo, está que esa buena nueva, mensaje de predicación del evangelio, nosotros la podamos recibir y creer en ella.
Y a través del bautismo entonces vamos a confirmar simbólicamente nuestra vida en un antes y un después. Y entonces seremos salvos. Es esto lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. No es una palabra inventada. Y debemos de tener cuenta que todo lo que Jesucristo ordenó, un día demandará por ella. Porque Él dijo, hoy mis palabras no han venido para acusarles, pero un día estas mismas palabras les serán para juicio. Entonces, si el Señor dice que el proceso de salvación es a través de un arrepentimiento que viene por el creer y el bautismo para ser salvo, esto debe hacer parte de estos eslabones que conectan esta cadena de la salvación. El tercer punto, y tremendamente importante, es la comunión con el Espíritu Santo. No sé si ustedes se acuerdan o han leído esa historia que habla de las vírgenes, unas insensatas y otras vírgenes sensatas. Podemos llegar a la conclusión que cuando la palabra habla de vírgenes, está hablando del pueblo del Señor. Habla de vírgenes que se consideran puras, apartadas, guardadas de alguna manera, pero nos dice que 5 de esas vírgenes, o sea, de esas iglesias, de esos pueblos, estaban diligentemente velando y cuidando para tener sus lámparas llenas de aceite. Y sabemos que ese aceite representa en la vida del cristiano una llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante ser lleno del Espíritu Santo? Porque nuestro Señor Jesucristo nos encomendó muy reiteradamente que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para conquistar la salvación, porque Él nos va a dirigir como un maestro, Él nos va a enseñar y nos va a redarguir cuando de repente nos salgamos del camino, cuando hagamos un proceso o actuación de manera incorrecta. En pocas palabras, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos llegar a conquistar el galardón de la vida eterna. O dígame entonces, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo? Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él viniese, porque muchas de las cosas que Él nos habló no teníamos la capacidad humanamente para entenderla. De hecho, los mismos apóstoles que andaban con Jesús no entendían muchas de las revelaciones que le entregaba. Tenía que explicarla una y otra vez, como fue el hecho más relevante, la resurrección. Aun cuando Él resucitó, había duda en estos apóstoles. Por eso Él dijo, el Espíritu Santo les hará saber todas las cosas que yo he hablado con ustedes, porque Él escudriñará el corazón de nuestro Padre Dios y los revelará a ustedes. Entonces, nosotros no podemos decir, ya acepté al Señor y tengo la salvación ganada, salvo, siempre salvo. Esto no nos está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo que en el momento que nosotros nos arrepentimos, que nuestros pecados son perdonados, necesitamos entonces la ayuda del Espíritu Santo para no volver nuevamente a estar viciado en las conductas del hombre pecador, sino que seamos renovados más y más para llegar a la estatura del varón perfecto. Tal como las vírgenes sensatas, cuidar esa relación permanente con el Espíritu Santo para que su aceite permanezca en nosotros, para que nos guarde de todo mal, para que nos dirija y nos ayude. Usted no puede decir ser cristiano y vivir una vida pasiva en el Señor. Solamente voy los domingos y me congrego y de vez en cuando oro y de vez en cuando leo la palabra, porque estamos llamados a una comunión. Por eso el Señor le dijo a Josué, medita en mis palabras de día y de noche para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Necesitamos una relación permanente. Mire la diligencia y la preocupación de estas vírgenes sensatas. Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. O sea,
Estas mujeres estaban inquietas en no dejarse distraer por cualquiera, porque ellos estaban pagando su precio, estaban siendo diligentes y afortunadamente cuando llegó el esposo se fueron y luego se cerraron las puertas. Por eso el verso 13, nuestro Señor Jesucristo nos entrega un consejo para todo lo que hemos recibido, su palabra, hemos creído en ella, pero también tenemos que meditar en su palabra para poder permanecer, que es el siguiente punto. Dice el 13, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, recibiste al Señor, pero ahora necesita estar en cuidado permanente día a día, porque cualquier día que te puedas resbalar, no sabes si ese día llega Jesús. Y la palabra dice claramente muchas condiciones en las que el ser humano no se encontrará apto para entrar en el reino de los cielos. Entonces ya anunciamos el cuarto punto, que es permanecer firme hasta el fin. Miren lo que dice el mismo Señor en Mateo 24:13, y espero lámpara a tus pies, que guarde este verso en lo profundo de su corazón. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto nos quiere decir que si una persona desistió en el camino y no perseveró hasta el fin, lo lamento, pero hubo una ruptura en esos eslabones de la cadena. Perdió el ciclo y no es merecedor de la salvación. Usted dirá, pero es muy fuerte, es muy duro, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque hay un mundo de pecado que no descansa. Hay alguien que está acechando permanentemente. Y qué triste es que muchas personas hayan recibido la palabra, pero tal como la parábola del sembrador, no hayan permanecido y esta palabra no haya dado fruto. Usted mismo analizará su vida y se dará cuenta si verdaderamente su vida está reflejando a Cristo, está reflejando a Dios. No porque haga buenas obras, es porque esté conectado con el Espíritu Santo y Él le oriente a hacer no lo que usted considere que es su voluntad, sino la voluntad del Padre. El mismo Jesús, siendo hijo, en calidad de hijo, llegó y dijo, es que yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aún cuando tenía que morir en la cruz, sintió temor. Y Él dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros queremos vivir una vida de cristiano diciendo que creemos en Dios, pero al final hacemos nuestra voluntad. No analizamos, no escudriñamos, no estamos atentos a las ordenanzas del Padre, sino que recibimos las que nos convienen y las otras las pasamos por alto, las echamos en un saco roto. Y no debería ser así. Qué bueno es que podamos meditar en la palabra del Señor y estar atentos en que debemos hacer su voluntad, porque esto hace parte del proceso para la salvación. Recuerde que no es simplemente un solo eslabón, que son varios eslabones que estamos mencionando y que no es conforme a mis pensamientos y mis criterios, sino a lo que dice la palabra de Dios. Mire, esto tan importante que dijo el apóstol Pablo, y lo puse en el punto número 5, que es sobre luchar, pero además de abstenernos y pelear por aquel galardón. Esto lo sustenta él en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha, lámpara a tus pies. No es que usted va aquí a estar como si no pasara nada. Es una lucha permanente día a día. Y dice, de todo se abstiene. O sea que van a haber algunas restricciones que nosotros no podemos hacer porque estamos en una lucha y tenemos que cuidarnos para estar sobrio, estar atento y velando por aquel día que ha de venir, por aquel galardón que estamos luchando por obtener. Dicen ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para eso es que nosotros estamos luchando. Esa corona que no se puede corroer porque permanece para siempre, hablando de la vida eterna. Dice el verso 26, así que yo de esta manera corro. Mire, no está hablando cualquier personaje. Está hablando el apóstol Pablo, quien fue hasta el tercer cielo y tuvo una extraordinaria experiencia donde vio cosas que se les prohibió hablar. Mire lo que él está diciendo. O sea, yo por mi parte corro no como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que ¿con quién vas a pelear, Pablo? Él mismo dice aquí en el verso 27, con mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto
para mí derriba cualquier fundamento de las personas que dice que nosotros no tenemos que luchar y que no tenemos que pelear, sino que recibimos, oramos y ya somos salvos. Él está diciendo, no importa de que yo haya recibido, de que Jesucristo haya hablado conmigo, que yo haya visto toda esta experiencia. Si yo no me pongo las pilas, pude haber sido predicador del evangelio, pero puedo llegar a ser yo eliminado. Ahora, lo más bonito de esta cadena, cuyo lleva consigo varios eslabones, aunque nosotros muramos, ella continúa en nuestras generaciones. Es lo más hermoso de este proceso y beneficios de la salvación. O sea que vale la pena y por eso nos toca esforzarnos. No es fácil, pero no es imposible. Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y a mí siempre me gusta hablar sobre un escenario que vivió el apóstol Pablo y que siempre lo uso para predicar y evangelizar. Está en Hechos capítulo 16, verso 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto lo está diciendo el carcelero, donde Pablo y Silas estaban presos. Y mientras ellos estaban allí, comenzaron a orar y la presencia, esa de la que hemos estado hablando, de nuestro Padre Dios, llegó y comenzó a generar una tremenda manifestación, al punto que este carcelero tuvo miedo y realmente a través de este escenario pudo creer de que hay un Dios soberano y que necesitaba arrepentirse, necesitaba obtener la salvación. Aquí vemos cómo se cumple nuevamente esos eslabones para la salvación eterna. Él preguntó, ¿qué debo hacer? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que efectivamente así sucedió. Este hombre creyó, pero además llevó a Pablo y a Silas a su casa y allí le predicaron al resto de su familia. O sea, lo que está queriendo decir el Señor es que cuando alguien cree es un portal, es un medio para que esa palabra pueda llegar a su familia y comience a ver todas las posibilidades para la salvación. Y esto podría abrir un sinnúmero para otras prédicas, pero no nos da chance y por eso nos toca lamentablemente dejar hasta aquí. Así que espero que este mensaje haya causado en ti un redarguir, te haya confrontado y que comprendas que la salvación es muy delicado y necesita de mantener vivo todos estos protocolos o estos eslabones de la cadena para tener un resultado promisorio de satisfacción eterna, no solamente para ti, sino tu familia. No se te olvide apoyarnos en nuestro canal de YouTube con un me gusta, compartiendo el mensaje o entregándonos allí tu comentario. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.